Quiero empezar agradeciendo naturalmente a María Luisa y a Fernando la oportunidad que me dan de estar aquí, debido evidentemente a la amistad y no porque yo pueda aportar algo, pero no podía dejar de estar, evidentemente por lo que aprendo, estoy aprendiendo esta mañana y pienso seguir aprendiendo esta tarde y mañana. Les agradecería, además, si me eximieran de esta intervención, puesto que ya tenemos bastante materia bodoniana gracias al profesor Pasquale, y muy bien podríamos pasar ya a las siguientes, porque en última instancia lo que yo tengo aquí es prácticamente una nota a pie de página en este tipo de asuntos. Voy a circunscribirme, a centrarme en el texto y así no pasaré ni un minuto más haciendo algún excurso que siempre tiene uno la tentación. Por Bodoni. Y quiero pedir disculpas de entrada por un título tan genérico, pero que tiene su razón de ser, no tanto por lo que cupiera esperar el nombre del tipógrafo, Bodoni, cuanto por la preposición, por el por y los numerosos sentidos que presta al sintagma interruptus. Hasta incluso podría empezar por los que me permitieran hacer autobiobibliografía, por Bodoni, es decir, gracias a Bodoni, perfilé algunos de mis personales intereses y luego amplié por Bodoni los de mis estudios de historia del libro, no abandonando, pero sí dejando en un segundo lugar aquellos otros dedicados al siglo XVI, al siglo XVII, a otros tiempos. Por Bodoni, es decir, en favor de Bodoni, me interesó su faceta hispánica, desdeñada siempre por una historiografía italiana muy nacionalista por joven y por la breve historia del Estado italiano. Y en el particular caso de Bodoni por la historiografía parmense, bastante local y localista en todos los sentidos, hasta hace muy pocos años en que Andrea de Pasquale revolucionó en Parma y llevó a unos niveles altísimos justamente los estudios bodonianos. Esta historiografía, además, bodoniana, italiana, adolecía desde mucho antes de la unidad de Italia de la rémora antiespañola, hay que decirlo, y casi se podría decir que el antiespañolismo pasó a ser un argumento para justificar los males del barroco italiano, merced a Tiraboschi, Bettinelli y un largo etcétera, y luego fue a más como un soporte político ideológico que acabó condicionando, valorando la faceta hispánica de Bodoni. Pero no es esa la faceta que me interesa hoy, me interesa en otros libros. Por Bodoni también en otro sentido, es decir, para, por medio de su figura y de su legado, volver a replantear aspectos sustanciales de la historia del libro del siglo ilustrado. Por Bodoni, en fin, con tantos sentidos como ustedes quieran. Hay uno, sin embargo, que nos toca más en contexto como este, en el que debatimos sobre bibliofilia y mudanzas en el coleccionismo. Por Bodoni, habría que decirlo casi en inglés en esta ocasión, by Bodoni, si quieren ustedes, un equivalente menos ambiguo que apunta de un lado a la condición demiúrgica de quien despunta como un artista y como un árbitro, que propuso y consiguió imponer una forma de libro alquitarado doblemente en los alambiques más clasicistas o humanistas del siglo XVI, ejemplos en la Biblioteca Palatina no le faltaban, y en los modernos, por ejemplo, de Baskerville, que es en cierto modo su ídolo y su referente principal. En cierto modo, a un aspecto de esto me he referido en mi último libro, en el que recojo varios estudios que de uno u otro modo ponen de manifiesto cómo Bodoni, desde los primeros años de su dedicación, consigue hacer callar, en cierto sentido, el texto para hablar él por... Ya iba a pasar, José Luis, es que me lo han impreso los amigos de la biblioteca a dos caras y yo estaba ya para saltar. Por medio de su tipografía, especialmente cuando arrostra grandes libros conmemorativos, como por poner un solo ejemplo, Epitalamia, Exoticis Linguis Redita, pero además que acaba haciéndose un hueco monográfico, no sin polémica y casi fatalmente, en las bibliotecas nobiliarias y menos del siglo XVIII y durante el primer tercio del siglo XIX. E incluso procura y acaba imponiéndose en la bibliofilia europea, haciéndose un hueco casi monográfico, no sin polémica, como decía, y fatalmente,
Los libros de Bodoni acaban colocándose en estas bibliotecas por ser de Bodoni, en algunos casos no por otra razón. Lo interesante en este caso es que él mismo se ocupó de materializar conscientemente esa presencia, no solo por medio de los libros, sino que quienes conocemos el ámbito de la encuadernación parmense y en especial los talleres en que se vistieron los libros o series completas para la exportación, comandados por el propio Bodoni, para regalarlos o venderlos, reconocemos rápidamente la intervención del propio tipógrafo en el diseño de unas variedades de encuadernación claramente identificables. Pero lo interesante es que no se resigna él a configurar solo su nombre, a figurar solo, su nombre, con su nombre en la portada del libro, sino que lo firma ya en lo más visible del libro cerrado, puesto en biblioteca. Fundamentalmente en los libros estampados en su imprenta privada, ¿no? Esta forma de presencialidad antes de la encuadernación industrial a la rústica es naturalmente reconocible en algunas de las grandes colecciones europeas, en las que sus propietarios han también reencuadernado los libros comprados en rústica e incorporando siempre el nombre de Bodoni en los lomos de los libros. Es el caso, por ejemplo, de la Biblioteca Spenseriana, que acaba de citar Andrea, y en otras colecciones que inmediatamente se identifican desde fuera en una sección propia, ¿no? Pero en nuestro caso también, evidentemente, es una estrategia del coleccionista, es una estrategia del propio tipógrafo. Es verdad que en bastantes bibliotecas encontraremos secciones monográficas, como por ejemplo algunas de Aldo en colecciones inglesas, que están personalizadas así por medio de una encuadernación en la que se consigna título del libro y el nombre del tipógrafo. Pero en el caso de Bodoni es que lo hace él personalmente, como táctica desde la salida del propio libro y cuando los distribuye y los regala. En cierto sentido, Bodoni ha devenido una marca, una firma, que como en los tiempos nuestros más recientes es la responsable de la importancia del objeto y también la que concita el deseo del comprador, del coleccionista. Ahora bien, en relación con esto último y dando un paso más, por Bodoni nos suscita también la idea de la centralidad e importancia que adquiere en el siglo XVIII la firma de quien hasta hace no mucho era un mero técnico artesano, convirtiéndose en un árbitro, en este caso, del coleccionismo, pero también en un agente capaz de trascender sus propios límites sociales y gremiales para servir de argumento indiscutible y fructífero en el terreno de la política o en el personal de los autores que confían en sus talleres, que antes tenían toda la relevancia en el texto impreso, aunque solo fuera porque habían pagado su edición, ellos personalmente. Un ejemplo ilustrará mejor el sentido al que me refiero hoy de por Bodoni. Aurelio de Giorgi Bertola quiso ver un libro suyo estampado por el tipógrafo de Parma para, le escribe en una carta, passare all'immortalità col passaporto di Bodoni. Esto fue en realidad algo más que un piropo gentil para alabar al tipógrafo, para enternecerlo y que le publicara un libro. En realidad era posible, sin llegar a una condición taumatúrgica, que el tipógrafo, este tipógrafo, por medio de su toque, de su presencia firmando el libro, si no hiciera inmortal al autor, sí por lo menos llamara la atención destacadamente en un ámbito cortesano de coleccionismo, tener cierto éxito en las pretensiones públicas personales o servir de argumento político al propio autor. Vamos, como quien hoy se rodea y exhibe en su mesa de despacho las fotografías o los selfies que se ha agenciado con gente importante. Bodoni era un señor importante desde el último decenio del siglo XVIII en Europa. Por Bodoni, por ejemplo, hizo pasar José Nicolás de Azara, en el discurso en elogio de Carlos III con motivo de sus exequias romanas, la acción cultural de este en lo que se refiere al libro. Bodoni argumenta, está en Italia para honrar, para honor del rey Carlos III, como Mengs abandonó su tierra para traer el verdadero clasicismo a España y hacer más grandes las empresas artísticas de su reinado. Curioso argumento de incorporar al tipógrafo en una de las primeras ocasiones que yo tengo documentadas de este tipo, de la presencia del tipógrafo en, digamos, en este tipo de textos tan protocolarios y tan
importantes desde el punto de vista, obviamente, de la representación y de la política. Pero más que en el sospechoso terreno de la alta política y del protocolo y de las afinidades, tan amigo de Azara era Bodoni como Mengs, o el inglés, el irlandés, que cita en este largo párrafo que no voy a leer, se puede comprobar mejor lo que vengo diciendo con un par de ejemplos que, por las circunstancias de sus protagonistas o lo ajeno, en cierto modo, de Bodoni a los mismos, no le unía ninguna amistad con ellos, parecen más fiables. Uno tiene un protagonista español y otro tiene un protagonista portugués. Leandro Fernández de Moratín publica en Madrid en 1792 su La Comedia Nueva, una pieza de teatro de gran significación y ambición, pues que con ella se pretendía, como escribe el autor en un envío a Floridablanca, la reforma del teatro español a finales del siglo XVIII, a un deudor de la comedia barroca y del teatro de aparato. En ese envío informa al ministro de sus méritos y de los beneficios de la posible integración de su autor, es decir, Moratín, en el aparato político-intelectual del Estado, aduciendo el éxito de su obra y argumentando sobre el problema del teatro en España, que no se debía a las bajas exigencias del público, que ha aplaudido su propia obra, sino a la ínfima calidad y anacronismo de los productos dramáticos que se representaban. Entra en la petición en forma de consejo, haciéndole presente que si algún día sus graves cuidados le permitieran dirigir su atención a la urgente reforma del teatro e, informado de personas inteligentes y desapasionadas, llegara a convencerse de que no hay gobierno más complicado, más absurdo, más opuesto a los adelantamientos que el que se observa en él, yo le aseguro que las reformas que se dispusiera serían admitidas con aplauso y agradecimiento de la nación. Y no sería esta la menor gloria de vuestra excelencia, es decir, Floridablanca, aun con ser tantas las que ya tiene adquiridas. Afirma hablar con conocimiento de causa y desde la persuasión en que estoy, dice él, de la necesidad de su reforma y de la esperanza que todos debemos tener en verle mejorado, puesto que su renovación es tan digna de la ilustración y el celo patriótico de vuestra excelencia. El autorretrato, en cierto modo, es completo para llevar un cargo, para adquirir un cargo, ni más ni menos. La experiencia literaria y la práctica dramática se unen a su conciencia de hombre ilustrado y además patriota. Está, evidentemente, Moratín reclamando un puesto. Cuando esto escribe, a Moratín se le había esfumado el puesto en la nonata Academia de Ciencias promovida por Iriarte, por lo que perfila ahora otro campo de acción tras de un cargo relacionado con la reforma del teatro, que da por supuesto interesadamente es un objetivo prioritario del Estado. Reforma que se podría materializar por medio de la iniciativa política, pues que solo el esfuerzo de quienes escribían comedias de calidad no iba a cambiar nada en el estado de la nación. Lo mismo que al ministro confiará a Forner en una carta que acompañaba a otro ejemplar de su obra. Argumenta exactamente lo mismo. Pero nada de esta pretensión acaba materializándose por la caída inmediata de Floridablanca. Moratín, queriendo quitarse de en medio y cediendo a sus humeurs vagabondes, por utilizar el término que da título al libro memorable de Daniel Roche, inicia, becado por el Estado, gracias al nuevo ministro Godoy, ese viaje que con un poco de generosidad, ciertamente, podríamos calificar de discipliné, por seguir con Roche, que lo llevaría a Francia, Inglaterra y sobre todo a Italia, donde pasó no menos de 3 años. Sus pretensiones de colocarse no cesan durante ese viaje. Y, por ejemplo, enterado de que se iba a poner maestro al futuro Fernando VII, mueve Roma con Santiago y escribe desde Londres a Godoy para convencerlo de la necesidad de crear una biblioteca para el príncipe y se postula como bibliotecario, aduciendo la experiencia adquirida durante los meses que pasó visitando las bibliotecas de París, Londres y Parma, que naturalmente él menciona como una biblioteca innovadora, particular, entre otras cosas por la existencia de un sistema de fichas y no de libros de inventario de títulos, ¿no? Más adelante insiste en la necesidad de la creación de una dirección para los teatros, para la que él mismo se ofrece. Y poco después vuelve a su supuesta experiencia internacional. Esta de la internacionalidad es una cosa que comparten muy bien los ilustrados con los vicerrectores actuales de la universidad, que no tienen ya otra idea para solucionar los problemas internos
que hablar de la internacionalidad y nos tienen ya un poquitín cansados. Pues aprovecha su supuesta experiencia y el argumento de la internacionalidad para proponerse para suceder en la dirección de la Real Biblioteca o de la de San Isidro a Francisco Pérez Bayer o a Miguel de Manuel, sus directores respectivos. Su ambición de ser director de una biblioteca importante granará muchos años después, desempeñando por muy poco tiempo, es cierto, el primero de estos dos cargos durante el reinado de José I Bonaparte, un buen amigo de Bodoni, que casi nos permite ya volver otra vez a Bodoni, que por cierto fue el futuro, Bodoni tuvo una relación, como digo, muy estrecha. En alguna ocasión el futuro rey de España le suministraba buenas y abundantes botellas de Borgoña, como está documentado en el epistolario. Pues la que podríamos llamar especialización oportunista y coyuntural es una de las características del intelectual ilustrado. Y la de Moratín era, más que vocación de bibliotecario, la de un funcionario bien pagado. No importa si ha de adobarse un currículum, aduciendo méritos apropiados con un pienso que ficticio o exagerado periplo cultural europeo y enumerando las bibliotecas que ha frecuentado, en cantidad improbable, no solo porque contradicen esa experiencia las anotaciones del propio diario personal, un giornale molto diverso di quello del Papa, veramente, el diario personal, sino también porque Moratín se aplica a sí mismo el consabido guión del viajero aprovechado que puede tomar de cualquiera de los populares tratadillos para saber el modo de hacer con utilidad los viajes a cortes extranjeros, como reza el título del libro del popular Itinéraire de Legipon, cuya traducción española se publicó en 1759. Moratín frecuentó realmente mucho más teatros y cafés, por no decir otros locales menos ejemplares, que bibliotecas o centros de estudio, como atestigua las anotaciones picantes en latín de su diario. El 12 de marzo de 1795, no sé si todavía o ya tenía en la cabeza su relación con Bodoni, anota: calles, paseo, se angelica, futui, optimissime. Pero cuando se acerca al final de su estancia pensionada y se encuentran con las manos vacías para demostrar algo a la vuelta de España, se le ocurre la idea de publicar de nuevo la comedia nueva, pero en este caso con Bodoni. Entre abril y junio de 1796, el tipógrafo completa los trabajos de la segunda edición por Bodoni. Vale la pena comparar la primera de 1792 con la segunda impresa en Parma en 1796 por Bodoni. Tras de un proceso editorial que para lo que es costumbre en nuestro tipógrafo puede considerarse muy ágil, cierto, Moratín venía recomendado por el rector del Colegio de los Españoles, que tenía una relación relativamente estrecha con Giambattista, y la verdad es que en 1796, con la invasión de la Italia por los franceses, a Bodoni le había bajado mucho los encargos y el trabajo, por lo tanto tenía tiempo para correr e imprimir en poco más de 2 meses y medio ese libro y alguno más, claro. Pues tras un proceso editorial ágil, como digo, y en julio de 1796 ha terminado la edición encargada antes y ha preparado para su autor 3 ejemplares ricamente encuadernados en tafilete, el primero de los cuales tiene como destino el ministro Godoy, por supuesto, el nuevo ministro. Lo acompaña de una carta en la que dice: tiene el honor de presentarle la adjunta comedia, aplaudida por el público español, no desestimada de los inteligentes nacionales y extranjeros, y nuevamente dada a luz por el más famoso impresor de Europa. El amor a mi lengua y a mi tierra me ha hecho ver siempre con sumo disgusto que, habiendo publicado Bodoni tantas obras en todos los idiomas, no hubiese impreso todavía una línea en castellano. A pesar de mi situación y de mis cortas facultades, he querido hacer en honor de nuestra lengua, de nuestra literatura, el sacrificio de algunos intereses para que a lo menos no se diga que este gran artífice no halló nada que imprimir en la lengua española. Esta, que podríamos llamar una razón patriótica, es también estereotipada y constituye una variante de las razones para publicar o de las justificaciones para publicar que figuran en paratextos en los que el autor se presenta como un peón más en el contexto de una nacional
república de las letras imbricada en el Estado. Pero también, como esta autopresentación depende de su relación protocolaria con la jerarquía gubernamental, la razón patriótica deviene política a causa de la función protagonista que el escritor de la Ilustración se concede a sí mismo en este entramado del Estado. Moratín no da puntada sin hilo y justifica su esfuerzo intelectual y económico personal con razones de amplio espectro, patrióticas y políticas incluso. Eran estas también un elemento por tener en cuenta en la publicación que la justificaba, y a ellas se pueden asociar los cambios que Moratín hace en el destino variable de la Comedia Nueva, que se concreta de un lado en el envío a Florida Blanca de la primera edición y de otro en esta carta que comento destinada al ministro Godoy. Se da la circunstancia importante de que cuando Moratín gestiona la segunda edición de la Comedia Nueva por Bodoni, aún tiene en Madrid, en poder del impresor y de sus amigos, más de la mitad de la primera edición sin vender. No cabía, por lo tanto, la menor necesidad, comercialmente hablando, de una nueva edición. Cuando Moratín decide encargar a Bodoni esta segunda, lo que le importa es Bodoni, no su propio texto, llevarse a Bodoni, en cierto modo, en el bolsillo para poder repartirlo públicamente entre los españoles, empezando por Godoy, siguiendo por los reyes y por aquellas personas que tenían un cierto, digamos, poder, y presumir, efectivamente, de haber conseguido que el principal impresor de Europa, tan difícil, tan, digamos, huidizo con respecto a la publicación de los libros, publique un libro suyo. Es un argumento, evidentemente, de carácter político, porque con esa carta Moratín le solicita a Godoy, ni más ni menos, que le dé la dirección de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio, podríamos decir en términos actuales, de Asuntos Exteriores. Cosa que efectivamente va a conseguir cuando se presente en Madrid con todos los ejemplares de la Comedia Nueva o casi todos los ejemplares de la Comedia Nueva. Es decir, que el paso de la primera edición a Florida Blanca a la segunda edición, mucho más hermosa, claro está, de Bodoni, le permite por fin romper la puerta cerrada siempre del puesto alto burocrático del Estado. Pero cuando 4 años después envía entonces ese primer ejemplar a Bodoni, ya ese marco es, a Godoy, ese marco es mucho más amplio y se pone también en términos de invocar una fama literaria y una necesidad también de figurar en un catálogo como el de Bodoni, que le garantizaba precisamente la entrada en bibliotecas. En un libro he estudiado la técnica, en cierto modo tipográfica, de Bodoni puesta al servicio de la ambición de Moratín, y como Moratín en sus cartas dice a Bodoni cómo quiere el libro, para convertir lo que no era ni más ni menos que un libreto teatral, un libreto pura y simplemente teatral, en donde incluso hay en algunas páginas artefactos no textuales para indicar personajes, los apartes incluidos en el texto, fundidos con el texto. A Bodoni le da instrucciones para que segregue todos aquellos elementos paratextuales, pasan a pie de página como si fueran una nota y limpia, dejando incluso hasta los nombres de los personajes que antes apenas son visibles, como si se tratara de un diálogo renacentista. Él tenía el modelo, obviamente, de la edición de las obras de Metastasio parisinas. En consecuencia, él podía, sin ninguna duda, imitar eso. Pero luego tenía también una idea clara de convertir su libro en un libro de biblioteca que no era el primero y que naturalmente lo consagraba por la capacidad, digamos, de repercusión que tiene Bodoni en ese momento. Moratín aprendió, pues, la lección de lo conveniente que era buscar espacios y ecos en el ámbito internacional, cómo se procuró Iriarte y la importancia también de figurar en un catálogo como el del famoso tipógrafo. Si no consiguió lo que se proponía Aurelio de Giorgi Bertola, cuando quería ver un libro suyo estampado por el tipógrafo de Parma, como decía, passare all'immortalità col passaporto di Bodoni, Moratín sí consiguió al menos un buen pasar con su puesto de funcionario, en parte gracias a la inversión y a los buenos pesos de oro que le había costado publicar el libro en la imprenta bodoniana. Y paso rápidamente a un segundo ejemplo, también significativo,
que es portugués y se refiere a Rodrigo de Sousa Coutinho, que es el que está implicado también. Coutinho fue embajador de Portugal en la corte de Cerdeña de Turín desde los 21 años, hasta que fue llamado, ya mucho mayor, a Lisboa para desempeñar un ministerio. Visitó Parma, conoció a Bodoni, suscribía sus libros en las mejores ediciones e incluso le propuso hacer la edición definitiva del siglo XVIII y para siempre de Lusíadas en una magnífica impresión, imitando en cierto modo lo que él ve en el Tasso, en la Jerusalemme Liberata, que publica en 1794 Bodoni y que les muestro el ejemplar que perteneció justamente al amigo Coutinho, con su ex libris personalizado, o por lo menos con la justificación de la tirada y su propio, el propio número que tiene en la obra. En cierto modo, Coutinho toma la idea de la necesidad de hacer una edición en gran folio de Os Lusíadas. Ese proyecto, sin embargo, no consiguió cuajar, no se publicó nunca, pero sí cuajó otro proyecto, la edición de una cantata, insisto en la palabra cantata, destinada a celebrar el nacimiento de un miembro de la familia real portuguesa, el príncipe de Beira, don Francisco Antonio Pío, que nació el 21 de marzo de 1795. Para tal ocasión, don Rodrigo encarga al poeta piamontese Vasio Leone, colaborador de Bodoni en otras ocasiones, el texto con un alto componente de alabanza de la casa reinante como estaba mandado. Era habitual que el embajador de turno, en circunstancias como estas, celebrara en su destino una fiesta que tenía lugar generalmente en el Teatro de Corte, en este caso en Turín, con la presencia de los monarcas o las personalidades más altas del gobierno del país y, desde luego, también con la presencia de todo el cuerpo diplomático, seguido de una recepción. Y esto se podía hacer en el mismo ámbito del teatro, como se hace en ocasiones en Parma, o en el palacio, si lo tenía, del embajador. Cabía esperar, pues, que la cantata de Vasio Leone hubiera servido como un libreto para que efectivamente se representara en un teatro. No deja de llamar la atención, sin embargo, el que no se compusiera música alguna ni tampoco tuvo como destino ser puesta en escena. Lo afirma el propio Sousa en una carta a Bodoni. Nacía como mero texto para que se luciera Giambattista Bodoni y consiguientemente se luciera el propio promotor del libro con el libro, presentándolo en la corte de Lisboa, donde ya había sido llamado para irse, para un nuevo cargo. Esto no es, a mi modo de ver, baladí, y queda en evidencia su interés cuando el autor, Evasio Leone, y el tipógrafo, Giambattista Bodoni, pasan a ser argumento principal, diría yo, en la dedicatoria del propio Sousa al futuro Juan VI. Aquí tendría que pedirle a Fernando Bouza, polígloto y especialmente lusista y que habla muy bien el portugués, que nos leyera esto. Pero como lo tienen ustedes escrito, no lo voy a leer. En suma, simplemente se presenta ante el futuro Juan VI, se presenta el Sousa Coutinho diciendo ni más ni menos que ha compuesto una cantata y que el valor de esa cantata es el haber sido compuesta por el padre Vasio Leone, poeta eximio, y también por haber sido impreso por el célebre Bodoni, que ten elevado como seu raro engueño, arte tipográfica, alén do que jamais se vio na presente e na pasada idade. Como en otros casos en que Bodoni se compromete en una edición, él mismo se convierte en calidad de la misma. Es, como dice Bértola, un pasaporte para la inmortalidad o para el medro de quien la escribe o de quien la comanda, y un monumento elevado en honor de él o de los homenajeados por mano de su arquitecto, el tipógrafo, que contribuye así a la inmortalidad de las personas en cuyo honor se erige. Esto es sin duda un argumento que, si acaso no es nuevo en la historia del libro, nunca fue tan sistemáticamente utilizado y nunca tuvo tantas consecuencias públicas y privadas como en el caso de Bodoni, en la historia de su catálogo, ¿no?
Es decir, se trata en cierto modo de una mudanza y por ello no es extraño que poco después del elogio de Bodoni a don Rodrigo solicite al futuro don Juan VI que avale este monumento y que lo difunda entre los cortesanos. Don Rodrigo no llegó a ver finalizada la impresión mientras estaba en Italia. Fue su esposa la que desde Turín se ocupa de los últimos detalles, entre otros del envío a Portugal de buena parte de los ejemplares de la edición y 3 especialmente encuadernados al inglés para entregar protocolariamente en Palacio. Sería naturalmente abusar de ustedes entrar en otros aspectos de este asunto y también entrar en otros aspectos de este libro, del proceso de producción, de cómo cambia de título por razones políticas, desde la Felicità del Tago a Le Virtù del Trono durante su producción, a la adición de una serie de notas al final del texto del propio don Rodrigo en alabanza de la casa reinante, cómo hay un proceso de apartamiento total de lo que tendría que haber sido una cantata o un libreto de cantata que sin música, gracias justamente a Giambattista Bodoni, se convierte en un libro que le permite protocolariamente presentarse a Rodrigo Sousa Coutinho en Lisboa, presentarse ante el monarca y el príncipe de Brasil y conseguir inmediatamente después el ministerio que tuvo durante el resto de su vida en Portugal. Muchas gracias.